No, bien, sí, ahorita doy sin ningún problema. Ahorita hablo un poquito de lo que hablé la vez pasada, como para resumir de qué va esto y por qué el interés mío de analizar lo que analicé como lo hice o como lo hicimos, porque una investigación nunca se hace solita. Entonces, bueno, eso es importante y sí, digo, voy punteando un poco lo que dije la vez pasada, de qué va. Este es un trabajo, quería resaltar el día de hoy algo muy interesante que es muy importante, sobre todo para quienes estamos intentando hacer multidisciplina o transdisciplina, ¿no? Estamos en esa cuestión. Esta tesis, este planteamiento, obviamente nace por muchas inquietudes mías dentro de mi propia práctica en la odontología, de mi transcurrir como estudiante, de mi transcurrir como odontóloga clínica, como estudiante de posgrado, en fin, o sea, es una inquietud que he tenido desde hace mucho, pero que tuve la fortuna de compartir con el doctor Sergio López, que fue y es mi tutor, con el cual construimos una buena comunicación y sacamos, digamos, esta investigación adelante, ¿no? Pero esta investigación también estuvo en manos de un antropólogo, el doctor Bernardo Robles, que también ayudó mucho a configurar el trabajo de campo. Nosotros, la vez pasada ahorita les paso las diapositivas, solo les quiero contar lo importante que es para mí compartir que esta investigación no es una investigación solo desde la mirada de la práctica odontológica, sino está, ¿cómo se llama? De alguna manera compartida y visualizada desde otros espacios y desde otros lentes, ¿no? Entonces, bueno, la participación del doctor Bernardo también fue muy importante porque gracias a eso configuramos a su mirada, configuramos instrumentos de trabajo cualitativo que llevaron a hacer un trabajo de campo muy específico, ¿no? Ya muy trabajado, qué cosas se preguntaban, cómo se les preguntaba. Él insistió mucho en que el ejercicio antropológico era y debía de hacerse con mucha rigurosidad. Entonces, bueno, está él, está el doctor Iván Pavel, él es agrónomo, ¿no? El doctor Pavel es agrónomo, doctor en ciencias biológicas, y su mirada ayudó muchísimo a ver aspectos que fuera de la disciplina odontológica parecían relevantes acerca de las cifras, de los números, pero sobre todo una mirada cualitativa también de alguna manera de las ciencias biológicas, ¿no? Está también, y ha pasado la investigación, no me dejará mentir Gabriela, también por la posibilidad de ser criticada por médicos como ella, por psicólogos, en fin, ¿no? Hemos tenido, esa construcción se hace durante el doctorado y me parece fundamental para que uno piense y repiense cómo está planteando el problema, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las personas que han participado en esta investigación, así como el doctor que ya conoce también José Antonio, el doctor Rafael Malagón, que también fue un apoyo muy interesante, muy fuerte, porque es uno de los odontólogos que tiene una visión en salud colectiva y el cual también pudo mirar de cerca la investigación, hacer precisiones, sobre todo él participó en la parte del análisis discursivo, el análisis de los significados y fue también una aportación muy, muy importante para la investigación. Pues quería hacer notar, ¿no? Que este trabajo uno nunca lo hace sola, ¿no? Siempre depende de la construcción y de la solidaridad que tengan otros investigadores para voltearlo a ver y mirar en nuestra inquietud un problema que puede ser analizado de manera muy rigurosa y con resultados importantes, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla para que eh, veamos de manera muy rápida. Ay, creo que ya la estoy compartiendo. Todavía no se ve, ¿verdad? Recién se va mirando. Ok, Sí. Ya se ve. ya se ve. Ok. Entonces, bueno, la vez pasada les expuse un poco como los elementos de estudio que habíamos escogido para la realización de la investigación.
y bueno, el tema del trabajo es así, el significado de la boca y su salud en México, ¿no? Em, nosotros habíamos elegido para hacer un recordatorio para quienes van a mirar en otro momento la presentación y primero, hay una gran cantidad de enfermedades dentro de la población mexicana, enfermedades bucales. Digamos, aquí es donde analizamos las condiciones de salud de la población en México. Ay, no. Ajá. Y lo que miramos es que pues existe una gran cantidad de enfermedades bucales, ¿no? Lo que también desde la salud colectiva miramos es que estas enfermedades pues afectan con mucho más severidad a poblaciones que están dentro de una estructura social de recursos escasos, ¿no? Entonces, de poco acceso a los servicios, de condiciones de vivienda difíciles, en fin, o sea, de alguna manera desde ahí es que estamos mirando este problema, ¿no? Entonces, otra de las situaciones que analizamos en este trabajo fue bajo estas interpretaciones, es una interpretación que yo hago de los datos duros, digamos, que existen dentro del sistema de vigilancia epidemiológica, que es donde hay datos, que es lo que dije un poco la vez pasada, que bueno, se tiene caries dental desde los 3 años. A nuestra edad adulta se han perdido ya por lo menos 2 dientes y al cumplir 65 años se han perdido ya más de 10 a 11 dientes y se siguen presentando las enfermedades bucales. Entonces, si tenemos caries de pequeños, es muy posible que tengamos caries siendo adultos y cuando lleguemos a nuestra etapa, digamos, cuando ya tenemos más de 65 años, pues seguramente llegaremos edéntulos sin ninguna pieza dental y como comentó la doctora Gaby la vez pasada, con muchos problemas, no solo fisiológicos ni físicos, sino además muchos problemas de socialización y de integración a la vida social por este tipo de faltantes, ¿no? Entonces, bueno, estas son 3 de las enfermedades que están identificadas dentro de las de mayor demanda dentro del país y que provocan, digamos, una demanda de atención muy grande, ¿no? Entonces, como decía, afectan a los grupos que tienen peores condiciones de vida en el país. También hablé de los sistemas de atención en salud bucal, hice una diferenciación entre el sistema de salud público, que es lo que atiende, y el sector privado, que este es muy interesante porque ahora que termine esta investigación y le siga, quiero ver cómo se va a enfrentar la práctica odontológica a una nueva forma después del COVID-19, ¿no? Pero bueno, este sector privado no es un sector, es el sector que mayoritariamente atiende las enfermedades bucales y que sin embargo no presenta ninguna, no presenta ninguna digamos, no está articulado, no presenta una regularización casi de ninguna manera frente a la política pública que existe, de no ser la que norma cómo debemos de atender en el consultorio, cómo debemos de tener los insumos, cómo debemos de tener los espacios, pero algo que me parece interesante es que nosotros, los odontólogos privados, no tenemos la obligación de ninguna manera, en ninguna norma, de dar vigilancia epidemiológica, lo cual me parece ya desde ahora un importante aporte que toca hacer a la política pública. Nosotros deberíamos estar dando datos de cómo llegan las personas a nuestros consultorios, a nuestras clínicas y cómo están de alguna manera presentándose las enfermedades en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron otra parte de los elementos que se analizó en esta investigación y, por supuesto, las políticas públicas en salud bucal, en donde nos pudimos percatar de quiénes las hacían, cómo estaban constituidas y qué era lo que, digamos, qué era lo que se llevaba a la práctica en estas políticas. Nosotros lo que hicimos no fue un análisis de una evaluación, nosotros lo que hicimos fue ir a los documentos a analizar qué significados de boca, salud y cuerpo se encontraban en esos documentos. Estos fueron las mismas categorías que se utilizaron para analizar cómo las personas estaban significando su boca, las personas que van a la atención en los sistemas públicos de salud, los odontólogos que atienden y odontólogas que atienden en el sistema público de salud,
y las autoridades en salud que se encuentran de alguna manera a cargo de los programas de salud bucal o del programa de salud bucal nacional y cómo lo llevan ellos a cabo dentro de sus propios centros de salud. Entonces, nosotros vimos que a grandes rasgos las políticas públicas en salud bucal estaban más o menos formadas por tres, ¿no? La prevención, que se hacía de manera, ¿cómo se llama? Que se hace de manera poblacional, solo con la fluoración de la sal de mesa, ¿no? Esa es una de las políticas que funciona, que es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y que en México la recomendación, como en muchos países de América Latina, era la potabilización, dentro de la potabilización del agua, meter la fluoración, lo cual, bueno, no se pudo porque en muchas poblaciones pues no hay agua, ¿no? No hay agua potable o no hay poco acceso a eso. Y entonces, finalmente, por la que se pudo instaurar fue la fluoración de la sal. Después teníamos la disminución de la caries dental, que esa es una de las políticas, digamos, es uno de los objetivos de la política pública en México. Y el objetivo principal es la disminución de caries, de periodontopatías. Y ven un segundito, voy a conectar mi computadora porque si no se le va a acabar ya, listo, la pila. ¿Y cómo se llevan a cabo estas políticas? ¿Cuáles son las acciones? Como les digo, es la fluoración de la sal y, por otro lado, la educación para la salud, que está además focalizada en grupos vulnerables, ¿no? Escolares, embarazadas, adultos mayores, indígenas y personas con discapacidad. Digamos que esta es la política pública en el país. Por supuesto, yo estoy hablando de los objetivos y a grandes rasgos. Lo que es súper interesante ver es quiénes están formándola, quiénes participan en su elaboración. Y aquí, bueno, nos percatamos de que todas las instituciones que brindan atención odontológica, es decir, todas las universidades que tienen dentro de su currículum esta carrera, la UNAM, la UAM, las universidades privadas, asociaciones importantes en la formación de profesionales de odontología, que justo la semana pasada nombraron a la doctora directora de la Facultad de Odontología, la nombraron también directora de las escuelas de educación en odontología, lo cual me llama mucho la atención. Ya será un tema a discutir después, pero bueno, me parece que ellos también participan. El Consejo Empresarial Mexicano también es un elemento importante, porque a mi apreciación, después de haber hecho esta investigación, me parece que la injerencia mayor dentro de la salud bucal o dentro de toda la práctica odontológica, pues es este Consejo Empresarial Mexicano, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa, cómo funciona? Bueno, eso sí, no hay elementos para decir, yo no tengo elementos para decir cómo funciona dentro de esta toma de decisiones, pero bueno, obviamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. A mí me interesó muchísimo ver el significado de la boca. Como bien dije, como bien dice la salud colectiva, existen tres dimensiones muy amplias, muy generales, para hablar de los problemas en salud dentro de dentro de esta corriente de pensamiento. Una es la política, la económica y la ideológico-cultural, ¿no? Hay quienes le llaman de otra manera, pero a grandes rasgos, mi investigación está anclada en la cultural, en la ideológico-cultural. ¿Qué quiere decir? Que estamos tomando en cuenta varias situaciones de estos significados de la boca y su salud, pero la investigación está anclada dentro de esta dimensión. Me parece que ahí eso es importante transmitir. Uno elige el interés que tiene de saber ciertas cosas y se ancla dentro de algunas de las dimensiones o niveles de estudio, por lo menos en esta corriente, que uno elija y más bien que uno logre ubicar dentro del planteamiento de su problema y ver qué de esas dimensiones puede resolver o qué de cada una de esas dimensiones puede resolver las dudas y las preguntas de investigación que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es muy interesante, muy importante para mí, porque dentro de las situaciones que se daban en todas mis dudas que tenía de cómo funcionaba la práctica odontológica, por qué las políticas seguían siendo las mismas desde hace muchos años, por qué nos seguíamos enfermando de lo mismo y no se hacía mucho, en fin, me llevó a indagar el significado de la boca en diferentes dimensiones de la vida y cómo para unos, por ejemplo, para las personas, para los sujetos de atención, significa una cosa, para los odontólogos y odontólogas de atención, la atención significa otra, y para las
digamos, de alguna manera para las autoridades que llevan a cabo los programas significan otra, y para los documentos, y dentro de los documentos existe un contenido también muy específico para lo que significan digamos, la boca y su salud. Entonces, esto fue un poco de lo que presenté la vez pasada, ¿no? Es parte de la problematización de este trabajo. Y bueno, lo que les mencionaba hace rato, a mí me llamaba mucho la atención eh, ver cómo estaba normalizado que las personas adultas mayores perdieran sus dientes, ¿no? Que los miráramos como normal que las personas adultas mayores o tengan prótesis o tengan placa o no tengan dientes, ¿no? Sobre todo en ciertas clases sociales esto es muy marcado. Las propias personas no lo ven como un problema mayor, se tienen que adaptar en el caso de que no puedan ser tratados o no tengan un tratamiento, pero me parecía que, y los odontólogos en la atención, digamos, en la atención diaria, decíamos, no, pues es que se supone que los adultos mayores tienen que llegar con todos sus dientes a las edades adultas, no necesariamente tienen que... Bueno, y entonces, ¿cómo le hacen para que esto suceda? ¿No? Bueno, eran parte de las preguntas disparadoras que teníamos cuando elaboramos el problema, cuando estuvimos discutiendo acerca del problema. Y una de las hipótesis a las que llegamos es que para los propios odontólogos la boca no era significativa en muchas situaciones, o era significativa solo en una parte, es decir, para lo que correspondía a ellos en el orden odontológico, cobraba un significado, pero no se entendía el significado que las personas le podían dar o no a su boca y a su salud, ¿no? Entonces hay digamos, de alguna manera una discrepancia en estos significados, que era lo que yo en un principio decía, pues no les importa, la verdad es que no creo que les importe porque uno está muy metido en su trabajo, en curar, y entonces no le interesa mucho cómo las personas se sientan cuando no tienen dientes, cuando les duele, cuando no saben masticar, ¿no? Y parte importante de la problematización es esta individualización y culpabilización de los pacientes de sus propias enfermedades. Entonces también indagar qué otras cosas determinan que las personas no se cepillen los dientes, tengan problemas de caries crónicas y agudas, en fin, es también parte del planteamiento de este problema, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que les quiero presentar el día de hoy es algo que me parece interesante. Eh, ya presenté la vez pasada la pregunta de investigación, que era de manera muy general, ¿qué significado le atribuyen a la boca y a la salud bucal los profesionales de los servicios públicos, la atención odontológica? Aquí puse los gestores de políticas. Eso cambió un poquito después, puesto que también es importante en una investigación ver la factibilidad de la investigación. Entonces, creo que sí es importante que se mire qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Pero bueno, aquí lo que hicimos fue preguntarle a autoridades digamos, de los centros de salud en donde hicimos la investigación, les hicimos las preguntas, les hicimos la entrevista, perdón, les hicimos la entrevista y de ahí obtuvimos resultados muy interesantes, ¿no? Entonces, los objetivos eran estos: explorar, analizar y articular los significados atribuidos a la boca y a la salud bucal de los profesionales, de los usuarios del sistema público de atención odontológica y de alguna manera de los directivos o de los gestores de políticas públicas en salud bucal en México, ¿no? Y los objetivos específicos fueron explorar los significados de la boca de los usuarios y los profesionales del sistema de salud de atención odontológica, analizar. Aquí sí es importante analizar las políticas, más bien analizar el significado de las políticas en salud bucal existentes en México y su relación con el significado que le atribuyen a la boca. Articular los diferentes significados de la boca y, digamos, de alguna manera, intentar triangular estos datos para saber cómo podríamos resignificar a la boca de alguna otra forma, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos, ¿cómo hacíamos esto, no? Yo lo que les quiero compartir un poco es este esquemita que me parece que es interesante. Si quieren, al final podemos platicar de él. Pero lo que hemos venido hablando en otras sesiones en este espacio es cómo de alguna manera a través de este pensamiento sociohistórico
hacer un planteamiento, hacer un ordenamiento teórico para poder analizar los problemas, ¿no? Y hemos hablado muchísimo de cuáles son las categorías que usamos, cómo las usamos y por qué empezamos desde ahí, ¿no? Entonces, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Kossig, y él habla siempre de que todas las particularidades o las cosas concretas de lo que queremos hablar siempre tienen una dimensión en lo general, ¿no? Entonces toca estar viendo lo general y lo particular, lo general y lo particular. Es decir, acá en el esquema dice de lo abstracto a lo concreto, porque lo concreto está lleno de muchas determinaciones. Es decir, si algo se da de manera concreta, es porque ya hubo una selección de diferentes determinaciones que hicieron que ese objeto o que esa situación fuera concreta. Entonces, lo que yo hago en este esquema me parece que es un poco lo que hemos tratado de hacer en las otras sesiones, es decir, hablamos de los modos en los que se produce la vida material, hemos mencionado una y mil veces qué es el capital, no qué es el capitalismo, lo mencionamos de manera cotidiana, aunque de pronto no se sepa exactamente qué significa. Entonces, el capitalismo es un modo de producir los bienes materiales, un modo de producción desigual, ¿no? Eso es importante decirlo, porque por muchas reformas que tengamos, pues siempre habrá cierto grado de desigualdad si se llama capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, el modo de producción capitalista provoca dentro de muchas de las situaciones desigualdades de clase. Esas son las primeras cosas que provocan, ¿no? Hay una desigualdad de clase en donde habrá unos que tengan los medios y habrá otros que trabajen esos medios, ¿no? De manera muy sencilla lo quiero explicar para llegar a un poco a hablar de la salud bucal. Esto es a lo que yo llamo las mediaciones teóricas. Uno quiere hablar de una situación en salud bucal y de pronto dice, todo es culpa del capitalismo, ¿no? Y pues sí, pero ¿cuáles son las mediaciones que hacemos para llegar a decir que una cosa está relacionada con algo, una cosa tan particular está relacionada con algo tan general, ¿no? Entonces, bueno, importante saber cómo se producen los medios, qué tipo de sistema de modo de producción tenemos. Nosotros tenemos un sistema, un capitalismo periférico, le llaman algunos teóricos, y ese capitalismo periférico provoca que sea un desarrollo desigual ante los centros de poder, como ahora no sabemos si seguirán siendo los mismos, pero como Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces hay un desarrollo del capitalismo de otro tipo, desigual, frente a los centros del capitalismo y del poder, que son estos países que acabo de mencionar. Entonces es importante ver que el desarrollo del capitalismo en nuestros países o en este país es distinto. Comenzó en otro momento, se empezó a desarrollar en otro momento, y por eso es un capitalismo desigual entre los centros de poder, ¿no? ¿Qué es una formación social? O sea, cuando yo en algunas ocasiones he explicado lo de la formación social, esto es muy importante porque justo son las particularidades de cada región o país que tomen en cuanto a cómo se fueron estableciendo sus clases sociales y su política, cómo fueron a través de la historia configurándose ciertas clases, ciertos territorios, ciertas formas de hacer la vida que hacen del México una particular forma de desarrollar el capitalismo. Entonces creo que ahí es interesante la historia, y una parte y un apartado importante de mi tesis trata la historicidad de la práctica odontológica, en donde podemos ver cómo nacimos nosotros, ¿no? Más allá de la historia esta que cuentan de pronto en los programas de odontología, que toca que los cambiemos, porque más allá de saber que si los flebotobianos, que si de dónde venimos en Europa y demás, lo que deberíamos de saber es por qué nuestra práctica sigue siendo como es desde el principio del siglo pasado hasta ahora, ¿no? ¿Quiénes fueron los que potenciaron esa característica privada? Y no fue un interés en la salud bucal la que hizo que nosotros los odontólogos practicáramos esta atención. Fueron las empresas de venta de productos odontológicos las que potenciaron la práctica individual de la odontología. Eso es algo súper interesante y cabe mucho ahí, líneas de investigación creo que ahí nos van a sobrar, porque eso es muy interesante y hace que nuestra práctica actualmente tenga ciertas repercusiones, ¿no? Entonces, bueno, las clases sociales, lo que les acabo de mencionar, las relaciones sociales de producción, cómo nosotros nos empleamos dentro de algún lugar, cómo accedemos al trabajo, cómo son nuestras relaciones laborales, en fin, estos grandes aspectos son los que en donde uno puede explicar a grandes rasgos esto que llamamos formación social, ¿no? Ahora, dentro de todas estas categorías de las que yo estoy hablando, existen formas específicas de producción, formas específicas ideológicas,
digamos que las partes donde aquí en el esquema hablan de la producción, están hablando exclusivamente de la parte económica, de la parte de las relaciones sociales ideológicas y de las relaciones sociales de políticas. Aquí son los tres, digamos, los tres niveles, yo los explico así, hay otros autores que los explican de otra manera, pero yo los explico así. Entonces, yo no me meto mucho en la cuestión económica, en el desarrollo económico, más bien un poco en el desarrollo histórico que dio lugar a la práctica odontológica actualmente. Y digamos, como les mencionaba hace rato, mi trabajo teóricamente está anclado en las formas ideológicas y es de ahí donde yo me estudio lo que les platico. Y las políticas, finalmente, las relaciones políticas dan lugar a muchas prácticas, ¿no? Entonces, cuando yo me meto en la política pública, pues definitivamente estoy también en ese campo, ¿no? Entonces, estas formas, estas tres formas, estos tres niveles de estudio, tienen un dominio, lo que les mencionaba, un dominio económico, un dominio ideológico y un dominio político, ¿no? Y todo esto a través de que lo mediamos de una relación que existe en estas formas de producir la vida con los tipos de estados que se establezcan en cada territorio y el tipo de sociedad que esté en ese, digamos, que esté configurada dentro de dentro de una región o un territorio. Entonces, yo me meto en el asunto de la cuestión ideológica a través de los discursos y en lo político a través de las relaciones de poder. Entonces, estos son, digamos, mis anclajes teóricos que me hacen hacerme, antes de cualquier cosa, las preguntas que yo me hago y la indagación de el tipo de estudio que yo estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, aquí donde vemos lo micro, dice política pública, instituciones de salud, práctica odontológica y usuarios, es un esquema nada más para identificar que lo que es en esta parte es donde nosotros vamos a poder acceder materialmente a toda la información, ¿no? Los tres grandes categorías, las grandes categorías que yo uso es la boca y la salud bucal, y la salud bucal entendida, por supuesto, como un proceso. Entonces, me parece interesante mostrarles este esquema, porque esta es una elaboración teórica, digamos, cuando uno le pone a de qué tipo es tu trabajo, ¿no? Pues es que es un estudio cualitativo, y cómo le hiciste, ¿no? Cómo fue que siempre uno tiene una eh, de alguna manera, una formación epistemológica que lo hace preguntarse si están ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, este es un anclaje interesante que ayuda a plantearse el problema, ayuda a ver que el problema no es un problema solo en lo individual, sino que tiene que ver con todos estos niveles de análisis y que seguramente la elección de estos elementos que yo les dije al principio están configurados a partir de toda esta experiencia teórica, este ejercicio teórico que se hace para mirar la realidad desde una posición histórica. Entonces, me parece interesante que vieran esto. Y este esquema es, digamos, más bien ya es una propuesta de lo que vemos dentro de los significados de la boca antes de realizar el trabajo de campo, ¿no? Vemos que existen dentro de los propios significados, hay relaciones de poder, ¿no? Hay una configuración de la salud bucal también desde una posición de poder, y hay quienes asumen esas formas dentro de esas relaciones de poder, ya sean de dominio o de dominación. Pero todos estos, digamos, este esquema, por ejemplo, se hizo para ir armando de alguna manera ¿cómo se llama? El instrumento que nos llevaría a indagar y cómo hacerlo, a ver cómo hacíamos esta indagación de cualitativa, de cómo estaban significando su boca y su salud estos grupos, ¿no? Entonces, bueno, sí nos tuvimos que plantear específicamente qué eran los significados, qué eran formas simbólicas, qué era poder, tener más o menos claro qué son esas relaciones para podernos plantear el trabajo de investigación de campo, ¿no? Entonces, bueno, la metodología, como les explico, fue cualitativa, fue un análisis documental en un primer momento de las políticas públicas de salud bucal. Aquí quisiera mencionar cómo se eligieron los documentos, ¿no? Los documentos se eligieron, se tuvo que dar lectura a muchas normas, a todas las normas que tenían que ver con la salud bucal, pero también, o sea, no solo las normas, sino a cómo estaba, qué
qué era lo que en términos prácticos se llevaba a cabo dentro de los objetivos de estas políticas, y llegamos a la conclusión de que era el programa nacional, el programa de acción específico en salud bucal en México, que se supone es un programa que actuaba o que actúa en toda la República Mexicana, ¿no? Cómo se lleve a cabo, cuáles sean las formas en las que se lleve, bueno, son específicas de cada estado, cada región, cada centro de salud, en fin. Entonces, bueno, pero lo que nosotros revisamos, lo que hicimos fue hacer primero una revisión documental de todos los documentos que contenían o podían contener un concepto, un significado de boca o de salud, perdón, de salud bucal, que hiciera posible que nos resolviera estas dudas, ¿no? Entonces, primero pensamos, sí, en los profesionales de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del Instituto. O sea, tuvimos que escoger estos tres partes del sector salud, y a lo que teníamos también acceso era centros de salud, y entonces lo logramos hacer en la Secretaría de Salud, ¿no? Pues bueno, queríamos hacer un mapeo de cómo funcionaba esto en las autoridades. De alguna manera queríamos llegar hasta las autoridades que formulaban las prácticas y demás. Quiero mencionar que esto fue muy difícil, no fue tan sencillo, no fue posible, ¿no? Pues son personas que tienen cargos altos, que a veces no solo tienen un cargo, sino tienen varios, en fin. Entonces, esto también es importante mencionarlo para la factibilidad de las investigaciones, ¿no? Lo que hicimos, entonces, en este caso fue mapear a cuáles eran los directores de los centros de salud que formaban parte de estos comités, y cuando accedimos a esos centros de salud fueron a ellos a los que se les realizó la entrevista. Y localizamos a las odontólogas que se hacían cargo del programa de acción específico o del sistema de vigilancia epidemiológica, y eso ayudó muchísimo a tener estos actores. De alguna manera los nombramos como directivos porque son personas que están involucradas dentro de la elaboración o por lo menos dentro de la ejecución de estos programas, y ayudaron mucho, ¿no? Localizamos a 2 doctoras muy amables que nos dieron su entrevista, y de ahí es que tuvimos los resultados, ¿no? Y como le digo, los documentos oficiales pues fueron las normas. Muchos de nuestros datos son del sistema de vigilancia epidemiológica y del programa de acción específico de patologías bucales, ¿no? Ese fue muy importante. Ese está hecho 2013, 2018. Entonces, ese es el programa que nosotros analizamos, ¿no? ¿Cómo realizábamos nuestro instrumento? ¿Cómo hacíamos para realizar un instrumento que, si bien quería recoger lo que significaba la salud bucal para las personas, quería romper un poco con esta idea del orden odontológico, en donde nosotros preguntáramos cosas que ya sabíamos más o menos que nos iban a preguntar? Entonces ahí es cuando la antropología formó parte muy importante de esta investigación, porque lo que hicimos fue teóricamente, esto no lo puse en la parte teórica porque esta fue otro replanteamiento teórico que nos hicimos después de las preguntas, y fue cómo accedemos a este conocimiento que no tenga que ver solo con el orden médico. Si estamos entendiendo que los significados de la salud y de la boca son muy diversos y no se encuentran nada más dentro del orden odontológico. Entonces lo que hicimos fue configurar una metodología a través de la percepción de los significados del cuerpo para llegar a la boca. Cuando nosotros decimos de alguna manera dentro del orden odontológico, la boca es un componente muy importante para la salud, pero de todo el cuerpo, lo estamos diciendo de manera secundaria. Lo que estamos tratando de hacer en esta investigación es que sí, de verdad se tome en cuenta que el cuerpo es algo integral, y ver si las personas lo están significando así, y de ahí ver si su boca forma parte de una cuestión fundamental o no. Entonces creo que esta fue una mediación muy importante, un anclaje importante antropológico que ayudó a elaborar las herramientas que nos iban a ayudar a recoger lo que nosotros queríamos, y que fue un poquito complicado al principio, pero bueno, logramos hacer una entrevista. Primero hicimos algunas piloto con mucha dificultad porque eran muy largas, eran a profundidad,
pero muy buenas porque al final nos dimos cuenta que sí, que en muchas ocasiones a las personas no era relevante su boca, ¿no? Era relevante la parte del cuerpo que les servía para trabajar. Y hasta muy después se daban cuenta que la boca era una parte fundamental para establecer comunicación con otros seres humanos, ¿no? Eso es muy interesante porque no les puedo presentar ahorita todos los resultados. Me gustaría que discutiéramos esta parte que les acabo de decir, porque los resultados son grandes, apenas estamos en el orden de ordenándolos. Sí les voy a decir a grandes rasgos qué fue lo que encontramos, pero esta indagación a través del cuerpo ayudó muchísimo a entender que para nosotros, para los investigadores, era interesante recoger ciertas respuestas acerca del significado de la boca porque nosotros queríamos darle una relevancia. Pero nos dimos cuenta dentro de nuestra investigación que hay muchas cosas, muchos significados que tiene la boca muy interesantes, pero que tiene el propio cuerpo. Y claro, las personas lo significan de muchas maneras y después se dan cuenta que la boca tiene un significado trascendental en sus vidas, pero no está presente de primera vez, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces hicimos todas estas categorías, unidades de análisis, las fuentes, digamos, ubicamos perfectamente cómo era con nuestras predisposiciones de alguna manera teóricas, cómo pensábamos que iba a pasar eso para elaborar un instrumento que nos dejara recoger todas nuestras dudas, ¿no? Lo que pasó fue que dividimos un cuestionario en 3 grandes bloques que hablarán del cuerpo, de la boca y de la salud. Y después de algunas cosas con la relación con los odontólogos, en fin. Entonces, bueno, hicimos este tipo de cuadros para plantearnos de manera muy concreta qué era lo que íbamos a hacer y cómo. Este solo es un ordenamiento. Les voy a decir que dentro de la propia investigación siempre uno cambia cosas, uno regresa y va, y esa es la sutilidad, la utilidad que tienen las investigaciones cualitativas, porque siempre hay chance de decir, a ver, aquí no me queda claro, aquí está muy detalle, entonces uno puede enriquecerla, ¿no? Con nuevos conocimientos, con nuevas experiencias dentro de del mismo trabajo cualitativo que hacen que la investigación se vuelva pues bastante enriquecedora, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte importante del trabajo que se realizó. Hoy nada más les traigo un adelantito, dicen, de lo que es los resultados. Para que después muchas de las cosas las metimos a un programa. Yo primero hice mi análisis así, ¿cómo se llama? ¿Sí lo alcanzan a ver? Un poquito aquí. Ahora vemos tu imagen, estimado Edith. Ok. Déjenme entonces volver a compartir pantalla. Bueno, dentro de muchos de los resultados que tenemos, vimos que hay mucho más significados dentro de ya no lo están viendo todavía, ¿verdad? No se compartió. Recién vemos un concentrado, Ese, sí. Un Excel. Un Excel, exacto. Este es algo no tiene nada que ver con un conteo, no tiene nada que ver con nada cuantitativo en ese sentido, pero este cuadrito a mí me gustó porque muchas de las cosas que están aquí fueron categorías que usamos para el análisis de los resultados: boca agradable, boca anatomía, boca bonita, todos los que ustedes alcanzan a ver aquí, que fueron parte del análisis que se hizo ya no solo en las 3 categorías grandes que les decía de boca, salud bucal, ni enfermedad, sino ya fueron categorías muy específicas que se preguntaron dentro de la entrevista. Entonces, lo que más nos llamó la atención lo que puede llamarle más en este cuadrito, porque pasarle cada párrafo de las entrevistas es un poco complicado. Aquí, si ustedes miran, hay una parte donde dice inclusión y exclusión del cuerpo y la boca. Y esto habla aquí, 45, dice, son de todas las veces que las personas hablaron de que la boca está incluida dentro de un proceso de inclusión e exclusión. Son cosas muy interesantes que las personas dijeron, que los odontólogos, que los usuarios y que las autoridades mencionaron. O sea que la boca siempre está en disputas de poder. Uno la usa para excluir o incluir personas en diferentes, ¿cómo se llama?, aspectos, en diferentes prácticas,
pero es interesante ver que está muy, que eso de lo que está diciendo este cuadro es que de eso se habló mucho. Si ustedes se fijan aquí también hay de quién es responsabilidad la salud bucal y también se habla mucho de eso. Y en general las personas responden que la salud bucal es responsabilidad de cada persona. Entonces, no existe no, todo mundo sabe ahora es que la salud es individual, no tiene que ver con nada más que el cuidado que pueda tener uno o no pueda tener uno, ¿no? La diferenciación entre los cuidados del hombre y la mujer también es algo de lo que hablan, ¿no? Se exige más higiene hacia las mujeres que hacia los hombres. Se exige más belleza hacia las mujeres que hacia los hombres. En esta cuestión solo de la boca, ¿no? Cuando se habla de cuerpo, también todos, es muy hablado que las personas dicen que su comunicación, que la parte, que todo nuestro cuerpo es fundamental para la comunicación, pero la boca forma parte muy interesante de sus relaciones personales, ¿no? Sí, y esto también lo hablaron bastante, por eso está marcado como más veces. ¿Cuál otro me llamó la atención? De la boca enferma. La gente manifiesta que la boca es enferma si huele mal, si tiene los dientes chuecos o si los tiene amarillos. Entonces, eso no necesariamente lo pensamos los odontólogos, pero me parece que estos no son los resultados, sino solo son una apreciación de qué están hablando las personas cuando nosotros les preguntamos acerca de los significados de su boca, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros vimos es que la boca es de alguna manera se puede significar de muchas maneras, como una mercancía, se puede significar como una forma de trabajo, se puede significar como una boca de pobre o una boca de rico, y está trascendental, de alguna manera muy trascendental, la boca y la estética es una relación directa que hacen casi todos nuestros participantes, ¿no? Es decir, una boca sana es una boca estéticamente correcta. Y ahí creo que hay una gran discusión, ¿no?, acerca del trabajo que han hecho los medios de comunicación y las empresas que se dedican a, de alguna manera, difundir lo que significa la salud bucal en este país y en muchos países de la región. Estos son grandes rasgos, les digo, son grandes rasgos de la investigación. Hay muchas cosas muy interesantes que salieron de acá, como las que les platiqué un poco la vez pasada, acerca de que sí, efectivamente, el orden ontológico plantea una forma hegemónica de entender la boca, cómo debe ser y cómo debe comportarse. Otra cosa que me llamó mucho la atención en este cuadro es también que las personas hablan de su sentimentalidad con esto, de sus relaciones de pareja, ¿no? Pues usted le pregunta, bueno, pues ustedes cuando dan un beso se están preocupando si tienen o no bacterias en la boca, y obviamente eso jamás está presente, ¿no? Entonces, y no es porque esté bien o mal, es simplemente que es un significado distinto, no están metidos dentro de la cuestión médica, no están pensando en, entonces eso me parece muy interesante porque nosotros, los odontólogos, quienes somos los bucólogos, ¿no?, los expertos en la boca, estamos pensando que el significado más importante que le damos a la boca es el que le damos nosotros y estamos perdiéndonos de todos los significados culturales que existen dentro de las poblaciones, que ayudaría además a ver cómo elaborar una política pública que disminuyera las enfermedades bucales, ¿no? Entonces, bueno, son adelantitos que hacemos de esto y bueno, yo acabo ahí porque si no, no vamos a compartir nada. Listo. Pues muy bien, estupendo. ¿De qué investigación tan interesante? Y como mencionas, da para muchas cosas más. Y pues vamos a abrir un espacio de diálogo con nuestra amiga y colega Odette. Si alguien quiere levantar la mano para hacer algunos comentarios, pues bienvenidos. Lucía. Ufmara. Sí, Buenas adelante, tardes a sí. todos. Odette, felicidades. Es muy Gracias. interesante lo que estás compartiendo. Y fíjate que me haces pensar en tu planteamiento del problema, no lo anoté, pero esta visión que nos vienes comentando de la vez pasada, cómo ven los odontólogos la boca, ¿no? La vez pasada decías incluso que pues nada más lo ven como el medio de trabajo, ¿no? Y eso me parece como
por supuesto interesante, pero grave, ¿no? Porque, digo, ¿cómo es posible que no tengan una visión ampliada sobre estos grandes significados que tiene la boca? Y yo ahorita escuchándote me cuestionaba, y tu metodología me pareció una gran enseñanza para mí. eh, ¿Por qué no sucede? Y yo como ando en la línea de la metacognición, digo, bueno, esto tendría que darse en las aulas universitarias, tendría que generarse en el mismo odontólogo esta conciencia para que él pudiera educar a sus pacientes sobre el otro significado de la boca, que si bien no le vamos a quitar sus significados personales, pues sí añadirle otros significados a su boca. Pero si el mismo odontólogo no tiene esta comprensión, pues ¿por qué no la tiene? ¿No? Porque no la logra adquirir y debería de ser en las aulas universitarias. Pero bien interesante y bien, bueno, me ilustra mucho sobre la riqueza de una investigación cualitativa. Fíjate que también esto es una parte importante, porque todo lo vemos, sobre todo en el mundo de la salud, cuantitativo. Y yo creo que hay muchísima información que enriquece el conocimiento, aún el cuantitativo, porque esto no se hubiera podido investigar de otra manera. Tendría que ser por una visión cualitativa. Entonces, me parece una excelente aportación. Gracias, Odette. Gracias a ti, Lucía. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario para Odette? Yo tengo uno, pero me gustaría quedarme primero darle la voz a nuestros colegas y participantes. Si es posible, y me encantaría escuchar, por ejemplo, a Fernando y Karina, que están en proceso de formación, y siempre esas miradas de proceso, en ocasiones decimos menos contaminadas, tal vez más asépticas y naturales, pero ¿qué opinan? Si ustedes lo consideran oportuno, Fernando o Karina, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, doctor. Sí, adelante, Karina, por favor. Bueno, primer punto que quisiera abordar es que me parece bastante interesante cómo se abordó toda la metodología de esta investigación. Y pues algo muy cierto es que el odontólogo en sí creo que no tiene bien claro cuál es ese significado de la boca y por ende no puede transmitirlo a los pacientes. Bueno, a este punto yo veo esta situación. Y al inicio de nuestra formación, recuerdo que nos hablaban sobre atender la salud bucal mediante medidas de prevención, pero no estamos tomando en cuenta precisamente ese significado que tiene la población que vamos a atender sobre su boca. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas acciones preventivas tomen o tengan impacto si los pacientes y nosotros no tenemos claro qué significa la boca? No solo como ese medio de trabajo o un punto estético, no, sino algo que esté en primera línea. Y pues esa es mi opinión. Muy bien, Karina. ¿Quieres escuchar a Fernando, Odette, o quieres comentar algo? Sí. No, Sí. escucho a Fernando. Muy bien, Fernando, pues adelante, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y pues sí, de hecho me gusta bastante el ver cómo incluso para los profesionales de la salud la boca, qué significa. Y aunándolo un poquito con lo que dice la maestra Lucía, esto estaría muy bien que que se lo agregaran a los alumnos, ya no soy tan alumno como antes, pero porque a lo largo de la clínica nos van como que haciendo esta idea, ¿no? De que, ¿qué es la boca? Para un alumno de clínica, la boca es pasar al siguiente año y tener los objetivos para pasar ese año. Y nos lo van metiendo tanto tiempo que a veces no sé cómo suene, pero uno como alumno veo a un paciente sano llegar y está preguntando incluso por cómo mantenerse bien o un blanqueamiento dental, pero es un paciente sano y automáticamente pensamos, este paciente no me sirve para pasar la clínica. Y empezamos desde alumnos a ver este paciente, si esta persona es paciente, esta persona no es como para paciente. Entonces estaría muy bien que eso también se agregara un poco más a
a la escuela. Incluso en la clínica somos totalmente reparativos, totalmente, necesito encontrar algo malo en la boca y necesito reparar el diente, necesito reparar la encía. Nunca sabemos si el paciente, para qué es el paciente esa boca. O incluso, o sea, nuestra visión desde que somos estudiantes ya es totalmente mercantil. Eso es lo que quería decir. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo o tú quieres comentar algo, estimado Odette? Sí, rapidísimo. Justo lo que decía Sí. Fernando es, hay uno de las categorías que en los resultados ponemos, le llamamos el concepto de boca máquina. Y esa boca máquina es justo la boca que los odontólogos queremos ver y queremos arreglar. Está chueco por aquí, toca ponerlo por acá, está de colorado de acá, entonces hay que no. Entonces es una formación casi, uno las ve y dice, ay, la simetría es parte muy importante de nuestra visión y de pronto nos olvidamos por completo de la variabilidad biológica que existen muchos seres humanos y que no precisamente les provoca una patología. Y creo que eso es interesante verlo porque si no nos volvemos en todas nuestras prácticas restaurativas, ¿no? Siempre hay que arreglar algo. Entonces, hay un concepto interesante que ojalá después se los pueda compartir, que se llama así boca máquina y tiene que ver con todo lo que dice Fernando, ¿no? Hay otra que es la boca herramienta, que es la boca de los trabajadores, que es mientras no me duela y siga para adelante, ya, me vale si se me caen 3, 5, 4 o 2, ¿no? Si me funciona, yo sigo. Y a esa le pusimos boca herramienta. Entonces, hay diferentes categorías interesantes dentro de los resultados que hablan también de estas inquietudes que dice Fer, ¿no? Muy bien, estupendo. ¿Alguien más quiere comentar algo? A mí me gustaría... Sí, adelante, Gabriela, por favor, adelante. Gracias. Yo lo que quiero resaltar de la investigación de Odette es que con frecuencia hacemos análisis, por ejemplo, de las políticas públicas, ¿no? Eso es muy dado en salud. Incluso hay toda una metodología para analizar, uno puede evaluar incluso el diseño, el desarrollo, obviamente los resultados, el impacto, la implementación y en fin, un mundo de cosas. Sin embargo, creo que una de las riquezas más importantes del trabajo de Odette es que hace el entender cuál es el significado que tiene para los diferentes actores que estamos alrededor, digamos, de la boca, sea como usuarios, tomadores de decisión, diseñadores de política pública, ustedes en el ejercicio de la profesión, es que este significado tiene implicaciones muy importantes en la forma en que tomamos acción al respecto. Y eso, dicho así, puede sonar muy obvio. Si para mí no es tan importante, pues no le doy importancia, ¿no? Si para mí es muy importante, le doy importancia y la cuido y voy al dentista, etc. Sin embargo, ponerlo con estos elementos y además con las categorías que ella está ahora construyendo, abre una vertiente de investigación y de análisis muy importante, porque lo que ella me parece que lo que está logrando es que el significado que le damos a la boca es la articulación entre precisamente lo que pensamos y lo que verdaderamente hacemos, o lo que decimos que pensamos, o las respuestas que suponemos deberíamos de dar, si a mí me preguntaran y si yo me lavo los dientes, etcétera, en que estas son las preguntas típicas en una encuesta, por ejemplo, sobre salud bucal, uno responde que sí, ¿no? Está este efecto de complacer al entrevistador, aunque sea una encuesta. Pero cuando ella empieza a hurgar en el significado que realmente tiene, entonces me parece que va a encontrar ahí una serie de anclajes que puedan darle sentido, incluso hasta a las recomendaciones que ustedes hacen, por ejemplo, a las personas a las que atienden. Si uno puede identificar el significado que tiene para una persona la boca, la trascendencia que tiene en su vida, entonces puede empezar a dialogar para tejer un puente entre lo deseable para esa persona, cuando tiene que ver, por ejemplo, con aspectos de salud, y lo que para ella significa
para que entonces esto se vuelva y tenga sentido. Y entonces los niños, más allá del aleccionamiento, comprendan lo importante que es tener una higiene bucal, o los adultos, ¿no? Yo voy a contar una anécdota. Cuando Odette siempre empezaba con los antecedentes en el doctorado y decía cuántas piezas se pierden, todo el mundo, y es en serio, con la lengua se revisaba la boca para ver cuántas piezas habíamos perdido. Quiere decir que tan solo con eso estaba apuntando a un elemento muy sensible que no se habla y no se problematiza, y que probablemente en una consulta, como decía Fernando, ustedes identifican una serie de cosas desde su perspectiva, pero es súper importante mirar lo que la persona que está recibiendo la atención está pensando, significando, sintiendo, etcétera, etcétera, para tejer ese puente y, como decía la maestra Lucía, poder también incidir, ¿no?, en una mejora. Pero creo que tejer ese puente entre los significados es muy relevante. Y si los tomadores, los diseñadores de política pública y los tomadores de decisiones pueden empezar a tomar en cuenta estos elementos, entonces creo que tenemos más visos de favorecer la salud bucal de la población. Gracias. Gracias, Gaby. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, yo quiero, y justamente le quería comentar a Odette en esta última parte que comenta Gabriela sobre las políticas, porque en efecto, como lo comenta Fernando y lo han vivido muchos de nuestros alumnos, y se plasma en el fracaso del ejercicio profesional que piensa en la comunidad, ¿no? Y domina la práctica odontológica, rehabilitatoria, mutilatoria, ¿no? Pues, ¿cuál sería el paso a seguir a partir de estas investigaciones y lo que significa la boca y su estado, como pensar no solamente en una política pública, sino también política social, ¿no? Recuperar las voces de los actores sociales, ¿no? Y pasar a un activismo social, pero lo que sucede es que también lo artificial sigue dominando, y no solamente es la odontología estética rehabilitatoria, sino también es el marketing, ¿no? Lo general, no solamente para las mujeres, el lápiz labial y bueno, las pastas dentales, ¿no? Que los anuncios hablan sobre otro tipo de, una estética, pero van más hacia lo artificial. Y como menciona Odette, ¿no? Estos últimos dos elementos que habló de la boca máquina y bueno, cada vez abre más para, yo no sé si Odette quiera compartirnos un poco más de esto, que es muy interesante, porque hay una narrativa, ¿no?, sobre la investigación y lo que ha encontrado, porque justamente nos permitiría incidir en estas políticas públicas, gubernamentales, pero incidir también desde lo que nos toca en la escuela, ¿no? Que es difícil porque implica formar los cuadros profesionales, que ahí es todo un problema, y lo estamos viendo ahora con el COVID, no solamente el uso de la tecnología para formar, sino implica justamente una perspectiva distinta, una formación diferente que haga posible integrar este enfoque del bienestar, ¿no? Como lo menciona Odette, ¿no? La boca no te permite en ocasiones comunicarte, ¿no? Extrañamos ahora con el cubrebocas, ¿no? O sea, sería muy interesante que Odette ahora nos compartiera un poco más, ahora con el COVID, que las personas justamente no tienen una sonrisa, ¿no? Si no hay sonido, estaba yo leyendo que ahora para viajar en el metro, no, yo no he viajado en metro, pero comentaban en las noticias que se está invitando a que la gente no se comunique en el metro, ¿no? Y obviamente no hables en el metro, no te rías en el metro, o no te rías o no hables en el transporte público, pues el significado de la boca también respecto de, si no te puedes saludar, ahora ni siquiera una sonrisa lejana vas a poder compartir, ¿no? Creo que es muy importante, y yo le quiero preguntar a Odette, a partir de estos resultados y estas categorías que ha construido para analizar, ¿qué sigue, estimado Odette, y de qué manera pisar los diferentes territorios para avanzar justamente en política pública y una política social que se construya desde el territorio de todos los días, desde lo cotidiano, ¿no? Una visión diferente del bienestar, ¿no? ¿Qué opinas, estimada Odette?
Sí, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Siempre me alegra mucho porque he de decirles que de pronto el hecho de que no haya tantas investigaciones en este campo, así de manera cualitativa, que indague estos significados, hace que de pronto uno diga, de verdad esto es, ¿no? O de verdad esto vale la pena. Y ahora que me hago la pregunta al final de casi de ya llegando, digamos, de alguna manera estamos llegando a la culminación de esta investigación y por supuesto que vale mucho la pena. Valió mucho la pena transitar por varias dudas y por a veces por jalones de cabellos, en fin, pero valió la pena porque creo que esta forma, uno, aporta líneas de investigación distintas con una calidad de rigurosidad importante, teórica y práctica, y que está dentro del campo que ayuda a la disciplina a abrir la posibilidad de entender el campo en el que está metida desde otras perspectivas. Entonces, hay que ir a las academias, hay que ir a las autoridades y hay que ir a la odontología comunitaria. O sea, toca ir abriendo esos caminos y a veces parece imposible, ¿no? A veces parece así como, bueno, pues es que esto ya está muy dicho, esto ya está muy hecho, pero creo que estamos en momentos que a pesar de que sean momentos de mucha negatividad, de que todo se ve tan difícil, justo son momentos de ruptura. Y toca, ¿verdad? Ir introduciendo digamos, estas formas de investigar, ¿no? Primero, este análisis de investigativo me parece que tiene una invitación grande a abrir líneas de investigación, ¿no? Que ayuden no solo a la comprensión de los significados de la boca, sino que ayuden a la profesión odontológica, ¿no? A tener una visión política. Creo que ahí eso es fundamental porque no existe un frente de trabajadores de la odontología que diga, basta de que nos suban los precios, basta de que, ¿no? O sea, no hay, toca hacerlo. Entonces creo que también despertar dentro de nosotros una conciencia que haga que seamos sujetos políticos ayuda muchísimo a la formación profesional. Y los sujetos políticos están hechos a través del conocimiento, de saber para dónde va y cómo se construye. No está mal que haya muy buenos clínicos, toca que seamos muy buenos clínicos, pero toca que seamos buenos tomadores de decisiones, toca que seamos buenos salubristas. Entonces existen muchas líneas de investigación con esta aportación que pueden irse abriendo en muchos espacios para provocar no solo en una escala gubernamental, sino en un nivel también profesional, también en un nivel académico, diferentes formas de ir resolviendo ya un problema tan grave como es la salud bucal, cómo se encuentran las enfermedades de salud de la boca en nuestro país, e ir abonando soluciones que vengan desde otra perspectiva. Creo que yo estoy motivada, a mí me motiva, y creo que existe eso, o sea, hay que compartirla, hay que colectivizar este conocimiento. Yo lo haré, por supuesto, todas las veces que se puedan, en los espacios que se puedan, pero hay que ir picando un poco de piedra, ir por esos caminos que también van a aportar muchísimo a que se transforme no solo la práctica, sino que no le dejemos todo lo que sabemos, ni que le dejemos nuestra salud, ni nuestra práctica al mercado nada más, ¿no? Entonces, eso creo que ayudaría mucho y bueno, es todo. Muy bien, la doctora Omara levantó la mano. Doctora Omara, bienvenida, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, doctor. Yo me di a la tarea de preguntar con varias colegas de la área de educación básica si dentro de los planes y programas venía el contenido del tema de la boca. Y me dicen que sí se aborda, pero solamente a manera de unidad. Entonces no hay una temática en relación a ello y creo que me parece importante que también se vea esa perspectiva, porque si bien toca con la cuestión político-económica, los planes y programas de estudio, los libros de texto, por ejemplo, pues si al niño desde un principio, si no es fuera del hogar, en la escuela también, y parece que en jardín de niños sí tienen prácticas en relación a la higiene bucal, pero en la primaria se va perdiendo. Entonces creo que es importante. Eso quería yo participar. Y una propuesta metodológica. Yo no soy especialista en el tema de ODET, pero creo que sería interesante ver esos resultados que tiene dentro de un análisis de un dendrograma con el programa de CPC. A lo mejor al revisar
la distancia euclidiana que tiene entre sus categorías principales, valdría la pena ver cómo se relacionan y cómo se van asociando. Entonces, bueno, si por ahí, Odette, necesitas algo, con muchísimo gusto te lo puedo proporcionar. Y bueno, eso es todo, doctor. Qué amable, muchas gracias, doctora Omara. ¿Quieres comentar algo, estimado Odette? Adelante. Agradecerle, gracias, doctora Omara. Sería, o sea, para mí sería formidable que pudiéramos discutir esto en diferentes líneas. Como les decía, no hay cosas que podrían compararse, hay cosas que podrían extenderse, ¿no? Hay parte de la investigación que quedó ahí con muchas ganas, como les decía, esta histórica, que yo la quiero hacer una propuesta de programa para historia de la práctica odontológica, porque ayuda mucho. O sea, uno no despierta a las conciencias ni el gusto de los chicos si no es con cosas que tengan que ver con su país, con su mundo. Yo creo que a cualquiera le interesa saber por qué la odontología es privada actualmente de una manera tan masiva, ¿no? Y eso creo que es muy interesante. Hay que hacerlo, doctora, le agradezco mucho. Muy bien, muy bien. Pues como siempre, el enemigo a vencer ya nos llegó. De hecho, son las 5:20 y bueno, no sé, ¿quieres hacer algún comentario para cerrar, estimado Odette? ¿Quieres compartirnos estas categorías que comentaste a partir de lo que mencionó Karina y sobre todo Fernando? Pues adelante, por favor, estimado Odette. Sí, a mí me gustaría mucho compartirles, si ustedes quieren, yo ya no sé si alargar otra sesión o como ustedes gusten, porque esos son ya parte de los resultados muy interesantes y son, creo que, más allá de terminar la investigación doctoral, creo que son conceptos que tienen que colectivizarse dentro de la comunidad odontológica. O sea, son palabras, discursos que tienen que manejarse y que, por supuesto, Fernando y Karina, que van de salida y que están iniciando una nueva etapa dentro de su propia vida, pueden empezar a manejar. Yo creo que si yo sin ningún problema les comparto como las tengo ahora, cómo organicé esas categorías y por qué, y a quién nombré, para decirlo así, ¿no? Y sí, yo lo comparto, yo no tengo ningún problema, al contrario, yo más bien pido a ustedes, si ustedes las quieren escuchar, pues yo con mucho gusto las comparto. Ahí ya nada más sería platicar de cómo se construyeron las categorías estas que hicimos y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso, ¿no? ¿Quiénes lo dijeron? ¿Por qué lo significan así? Que me parece que esta metodología ayuda mucho incluso para ver un problema simbólico, un problema significativo, como el que vemos ahora del COVID, que una acción significa para otros otra, ¿no? Que una acción de decir salimos del confinamiento, no salimos de esta etapa, pero se termina lo que significamos nosotros es ya podemos ir a la calle, ¿no? Entonces, eso creo que es bueno compartir cómo se organizó esa metodología, porque ayuda mucho a visualizar otros significados, no solo en el espacio de la salud, sino incluso en el espacio, o sea, ni no solo en el tema de la boca, sino en muchas otras problemáticas sociales, ¿no? Sí, sí, bueno, ya levantó la mano Lucía que sí. No sé, la doctora Mara no la ha bajado. No sé si también ya continuó con la mente levantada de que sí, sí le interesaría conocer esta parte, pero Fernando también ya levantó la manita que dice que sí. De tal forma que también Karina, a mí también me interesaría y desde luego sería muy interesante por múltiples razones, pero una, porque recordemos que como parte del grupo queremos intervenir en la problemática, si bien todos soñamos, tenemos bonitos sueños y tenemos buenas intenciones, siempre es estupendo y esa es otra razón. Creo que es importante siempre tener un asidero teórico, no solamente éticamente responsable, sino metodológicamente responsable. La subjetividad se diluye cuando tú presentas lo que has obtenido con este rigor teórico metodológico que vas avanzando y que se ha sometido a consideración, y no solamente porque es un proyecto de formación de alto nivel como es un doctorado, sino porque está atendiendo una problemática legítima y los datos hablan, ¿no? Y creo que es importante también compartir este acercamiento metodológico y lo que ha continuado, y desde luego porque al menos en el territorio donde la mayoría nos encontramos, que tú conoces, Odette, probablemente ha habido un fracaso en el proceso de formación de nuestros estudiantes, que son absorbidos por una
dinámica social que los aleja no solamente del trabajo comunitario, sino que los aleja también de su propia construcción como sujeto, como individuo, como persona, independientemente de profesional. Como tú ya la mencionabas, es importante también pensar en uno mismo, y esto permite justamente pues pensar el significado que cada uno le damos a una parte del cuerpo que al parecer por alguna razón ha sido borrada, ¿no? Yo me estoy imaginando a lo mejor en algún momento hacer un cartel y borrarnos la boquita, porque pues, ¿qué pasaría si ahora con el cubrebocas, ¿no? Ya comentábamos, ¿no? Imagínense si de repente en una fotografía nos borramos la boquita, los significados, ¿no? No solamente alimentarnos, como tú lo has mencionado. Pues al parecer, si tú no tienes inconveniente, Odette, podemos planificar la siguiente sesión con esta siguiente actividad y ir pensando, yo los invitaré a todos a ir pensando algunas estrategias de intervención para gestar cambios a los diferentes niveles, ¿no? Hay algunos niveles que pues son muy altos, ¿no? A nivel de política nacional y política de salud, pero bueno, hay que picar piedra, ¿no? Y creo que desde las instituciones, como la formación, y en algún momento a mí se me está ocurriendo, en algún momento, generar algún taller específico también de tesis. Podríamos incorporar a tomadores de decisiones en la propia institución e invitarlos y tal vez organizar hasta un taller de tesis, ¿no? Para avanzar en eso. Pero bueno, si no tienes inconveniente, Odette, convocamos a la siguiente actividad, pero Perfecto, ¿sí? sin problema. Perfecto. Sí, claro que sí. Listo. Gracias a todos. Gracias, Gaby. Gracias, Lucía, Elisa, a Karina, a todos. Perfecto. Muchas Pues gracias. estupendo. Pues un gusto a todos. Cuídense Gracias, mucho. buena tarde. Cuídense Buena mucho. tarde. Muchas Cuídense. gracias. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, estimada Odette. Un gusto. Cuídense mucho. Igualmente, José Un Antonio. abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.